Shalom, pueblo de Yahweh. Que Yahweh nos bendiga. Tengo un fondo de sonido hermoso porque está cayendo una lluvia fuertísima aquí en la ciudad de Armenia. Bueno, la reflexión que tenemos para hoy es muy linda y muy especial. Es acerca de el discernimiento. Oímos hablar de discernimiento. Y pienso yo pues que de pronto a algunas personas les pase lo que me pasó a mí, es común, que queremos saber de qué se trata eso, ¿no? El anhelo de todo hijo de Yahweh es aprender a discernir, pero algunos en algún momento se preguntan o nos preguntábamos, ¿qué es discernir? ¿En qué consiste el discernimiento? Entonces, según lo que uno aprende, según lo que uno oye, la experiencia que ha tenido durante este caminar en los caminos de Yahweh con nuestro Adón Yahshua, pues se da cuenta uno que discernir es como un don que el Creador del universo da o una capacidad que un hijo de Yahweh adquiere al percibir dos cosas. Una, esa Shekinah, esa presencia de Yahweh, de nuestro Log. Esa presencia que en un lugar o en una persona. O de lo contrario, pues pasa que uno percibe o se da cuenta de que hay presencias extrañas o fuerzas extrañas o energías que lo llaman algo otras personas, ¿no? En el ambiente, en la atmósfera o en la conversación con alguien. Eso es algo que uno puede darse cuenta y entonces eso es lo que nosotros sabemos que es como es ese discernimiento, esa diferencia de distinguir la voz del que habla o sentir eso bueno o eso malo. Esa diferencia es la que nos hace a nosotros tener la capacidad de discernimiento, porque muchas veces el mensaje se transmite de personas por emociones o por influencias, y esa es la manera de saber y de diferenciar si nosotros al tener ese discernimiento podemos darnos cuenta si las cosas vienen del lado de Yahweh o vienen del lado del enemigo. Y esa cualidad no se adquiere ni por el tiempo que uno lleva en una congregación, en una quejilá, el tiempo que lleva una persona en congregarse o en reunirse o en estudiar. Incluso puede saber mucha letra, la persona puede saber mucha letra, sí. Puede ser una persona que tenga un alto cargo, un liderazgo, un moré, un instructor, una persona muy entendida en una quejilá. Puede tener mucha letra, pero si le falta intimidad o le falta relación personal con el Abba a través de la Torah, a través de la tefilá, del clamor, porque mucha gente puede leer mucho, conocer mucho, estudiar mucho, pero no tiene una relación personal íntima con nuestro Abba. Pasa mucho más tiempo en estudiar, pero sin tener esa comunión personal de tú a tú. Entonces es lo que nosotros nos hace la gran diferencia. Para recibir del Rúa, para recibir de esa instrucción que Yahweh nos da a través del Ruach HaKodesh. Y eso poco se siente en personas que a veces uno siente como un ambiente pesado o una sequedad rojaní. Entonces, todo esto nosotros lo adquirimos si tenemos la verdadera disposición, el anhelo de buscar de Yahweh y disponernos. La dedicación cercana con el Adón es la que nos da esa característica o esa cualidad. Esto pues realmente es muy importante, es vital entenderlo, porque hay muchos creyentes que se congregan en una iglesia, en una quejilá, mucho más por costumbre que por convicción. Mucho más porque ya me enseñé que cada 8 días o 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, lo que sea, me congrego, voy a ese lado. ¿Por qué? Porque me aburro en la casa, porque ya lo hace uno como mecánicamente, pero no hay una convicción.
Por eso debemos tomar nosotros conciencia de seguir es a Yahshua, no al hombre. Porque si el creyente se reúne por pasar bien, por pasar el tiempo o simplemente porque así aprendió, no está en nada. Y eso sucede, eso pasa. Uno ve que hay muchas personas que ocupan por años una silla en una quejilá, en una congregación, y no pasa nada. Son un mueble más de la quejilá, son un mueble más de la congregación. Y eso es muy triste. Y ahí es donde nosotros debemos preocuparnos, nosotros individualmente debemos preocuparnos, si así nos sentimos, y pedirle mucho a nuestro Adón Yahshua que nos ayude para nosotros aprender a tener esa intimidad y aprender a discernir de las cosas de Yahweh, porque eso es delicado y eso es importante. Debemos seguir a nuestro Adón Yahshua Hamashia y no simplemente pasar el tiempo simplemente porque es una costumbre. Entonces, recibir nosotros ese alimento, recibir nosotros esa agua viva, es algo muy importante porque es de lo único que nosotros podemos tener vida y bendición para poder compartir. Los alimentos diarios que nosotros recibimos a través de la Torá son realmente lo que nos dan a nosotros la fuerza, la fortaleza y la emuná para poder seguir adelante. Y alimentarnos diariamente de la Torá. Y siempre guiados, por supuesto, por el Ruach HaKodesh de Yahweh. Y hay ejemplos muy especiales que Elok nos muestra en su Torá. Y esto nos ayuda sobre todo a subir ese nivel de conciencia para adquirir discernimiento. Y nos damos cuenta que no es difícil adquirir discernimiento, solo se requiere disposición, solo se requiere ese anhelo y pedirle a nuestro Abba en el nombre de Yahshua que nos dé esa hambre y sed de su palabra, esa hambre y sed del conocimiento de su Torah, para nosotros anhelar, y Yahweh nos da a nosotros mucho más de lo que pedimos, porque eso está comprobado. Él nos da mucho jabán, mucho amor, y Yahweh a través de su Torah nos enseña, mejor dicho, los consejos para lo que sea. Y nosotros tenemos que tener muy en cuenta y muy presente que la oscuridad definitivamente, esa oscuridad rojaní es muy peligrosa, porque sin la sin la luz de Yahshua, no aprenderemos jamás a discernir. Si nuestro Adón no es esa lámpara que alumbra nuestro camino, no vamos a aprender a discernir, porque la luz nos muestra lo que vemos con lo que vemos y también lo que no vemos. Él nos lo muestra claramente, y no es con el tiempo, no es con la experiencia, ni con el mucho estudiar, vuelvo y lo repito. Es por la disposición a caminar con el Adón. Fijémonos lo que pasó, por ejemplo, tengo dos ejemplos que miré aquí en la Torah y me parecieron muy lindos. Los ejemplos, lo que pasó con Elí y Samuel. Siendo este niño Samuel apenas un jovencito, sin experiencia y con poco conocimiento, en cambio Elí era un Cohen, Elí era un sacerdote con mucha experiencia, experimentado en la Keilah, tal vez tenía un alto mando allí en la congregación, muy experimentado, y tenía mucha religión, pero según parece como que le faltaba muchísimo el sentido del discernimiento, porque fueron 3 veces las cuales Samuel escuchó ese llamado de nuestro Abba y fue y le dijo a Elí que le explicara qué estaba pasando, y Elí no lo entendió, Vamos a leerlo para poderlo comprender más o para recordarlo a algunos que necesitamos recordarlo. Primera de Samuel capítulo 3, del 1 al 20. Vamos a leerlo un poco rápido para no extendernos mucho. Dice: el joven Samuel seguía sirviendo a Yahweh bajo las órdenes de Elí. Que era el Cohen. En aquella época era muy raro que el Adón Yahweh comunicara a alguien un mensaje, y no era frecuente que alguien tuviera una visión, ni que escuchara la voz de Yahweh así tan fácil. Pero un día, Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Fíjese aquí cómo nos recalca esta frase.
Elí estaba quedándose un poco ciego. O sea, el hecho de nosotros no tener una intimidad con Yahweh, una relación con Yahshua diariamente, nosotros nos vamos quedando ciegos y no vemos, no percibimos lo que pasa a nuestro alrededor. Bueno, dice el verso 7, eso lo quiero ver de manera rojané. Samuel estaba acostado en el Mizcán, en el templo, donde se encontraba el cofre de Yahweh. La lámpara del Mizcán seguía encendida, entonces el Adón Yahweh lo llamó. Samuel, aquí estoy, contestó Samuelito. Luego corrió donde estaba Elí y le dijo, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? O sea, Samuel pensó que lo estaba llamando era Elí. Entonces le dijo, aquí estoy, ¿para qué me quería? Le pasó la otra hoja. Yo no te he llamado, dijo Elí. Vuelve a acostarte. Entonces Samuel se fue y se volvió a acostar. Pero Yahweh otra vez lo llamó, Samuel, Samuel, que es como se dice en hebreo. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí, diciendo, aquí me tiene usted, ¿para qué me quiere? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí. Y volvió y se acostó el muchachito. Samuel no conocía a Yahweh todavía, pues él aún no había manifestado nada, ninguna experiencia especial con nuestro Abba. Era un niño que apenas estaba comenzando a buscar y a conocer de Yahweh. Y ya la tercera vez, pero por tercera vez llamó Yahweh, el Adón, a Shemuel, y este se levantó y fue a decirle a Elí, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Elí, comprendiendo entonces por fin, casi que no, por fin que era Yahweh quien lo llamaba, quien llamaba al joven, entonces le dijo a este, ve a acostarte y si el Adón vuelve y te llama, respóndele, habla que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue, se acostó en su sitio, después llegó Yahweh, se detuvo y lo llamó igual de la misma manera que antes. Shemuel, Shemuel, habla que tu siervo escucha. Contestó Samuel. Y Yahweh le dijo, voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todos los que oigan. Ese día sin falta cumpliré a Elí todo lo que le he dicho respecto a su familia. Le he anunciado que voy a castigarlos, a castigar a los suyos para siempre por la maldad que él ya sabe, pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. Por tanto, he prometido actuar contra la familia de Elí, que su maldad no se borrará jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Tristemente, el mensaje que había para Elí no era nada bueno, no era nada agradable, pero esto ya es otra reflexión, otra historia para contar, tremenda, muy, muy triste y muy dolorosa para Elí, que fue un Cohen, pero fue muy mal padre, alcahueta. Que Yahweh nos ayude para aprender, saber educar nuestros hijos y nuestros nietos, para que no nos toque pagar las consecuencias. Fíjense lo que se le advertía a Elí. Bueno, pero para allá no es el tema. El joven Shemuel, sin experiencia, aprendió a discernir la voz del Abba, de nuestro Elok, y Elí no pudo discernir la voz del Abba. Y fueron 3 veces que se devolvió Samuel para decirle, Elí, ¿qué quieres? Elí era un Cohen, un sacerdote con experiencia, pero no pudo discernir que era nuestro Elok que le hablaba. O sea que ahí nos damos cuenta de una cosa, que ni la experiencia ni la mucha letra garantiza el discernimiento rojaní. Necesitamos pedirle a nuestro Adón que nos ayude para aprender a discernir, porque quien no discierne fácilmente comete errores. Quien no aprende a discernir y darse cuenta que lo que está escuchando es o no es de Yahweh, que en el lugar donde está es un lugar donde no es como agradable a Yahweh, como que no hay algo feo, hay algo maluco, o al contrario es una presencia de Yahweh la que se siente allí. Entonces eso es lo que nosotros debemos pedirle mucho a nuestro Adón y disponer nuestro corazón
para estar más en esa relación personal con el Adón Yahshua, para que a través de lo que aprendemos, de lo que escuchamos sus enseñanzas, a través de la Torah, nosotros vamos aprendiendo a discernir y a diferenciar. Porque el que no lo hace, pues definitivamente comete errores y toma decisiones muy equivocadas. En muchas ocasiones vive, mejor dicho, como decimos vulgarmente, vivimos metiéndolas de caminar. Que nuestro Ruach HaKodesh se una y sea sensible a la voz de Yahweh. Que el Ruach HaKodesh de Yahweh nos redarguya todo el tiempo, que nos ayude, que nosotros podamos tener esa disposición, esas ganas de conocer a Yahshua cada día más. La Torah nos muestra otro ejemplo de un hombre muy sencillo, un hombre que no tenía posiciones, que no tenía renombre, que también como Samuel pudo discernir la voz de nuestro Elohim Yahweh. Esto lo encontramos en el libro de Lucas o Gilel, Lucas capítulo 2, a ver, aquí lo tengo, capítulo 2 del 25 al 30. Dice así, Lucas 2 del 25 al 30, dice así textualmente. En aquel tiempo, perdón que hice aquí, cometí un error en esta, ahora sí. Dice así, es que estoy un poco incómoda en este lugar. Bueno, en aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo, Shadik, que exaltaba a Yahweh y esperaba la liberación de Israel. Esperaba la liberación de Israel. El Ruach HaKodesh de Yahweh estaba con Simeón. Oiga, el Ruach HaKodesh de Yahweh, o sea, Simeón vivía lleno del Ruach de Yahweh. Y le había hecho saber que no moriría sin antes ver al Mashiach, a quien Yahweh enviaría. Esto fue antes de nacer Yahshua. Nuestro abacado Yahweh le había prometido a Simeón que no iba a morir. Seguramente ya estaba muy anciano y le dijo, usted no va a morir hasta que no vea al Mashiach, hasta que no vea la salvación. Qué hermoso. A quienes Yahweh iba a enviar. Entonces, guiado por el Ruach HaKodesh de Yahweh, leo el verso 27, Simeón fue al Mizcán, al templo, cuando los padres del niño, Yahshua, Miriam y José, llevaban a Yahshua, lo llevaron también a él para cumplir con lo que la Torah ordenaba. Tal vez habían muchos niños porque lo llevaban para ofrecer los niños pequeños. Entonces, entre todos los niños que llevaban, entre toda la gente que estaba allí, llevaron también a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Simeón, ni idea. Simeón entonces sintió la necesidad de tomar al niño en los brazos y exaltó a Yahweh diciendo, ahora, Adón Yahweh, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en Shalom, porque ya he visto la Yasha, ya he visto la salvación. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito esto! A mí me pareció tan hermosa esta lectura que unas veces lee las cosas y no le pone la atención que es. El texto de este Lucas 2:25 está clarísimo. Era un hombre sencillo, sin títulos, solo amaba a Yahweh con todo su ser, por encima de lo que fuera, a nuestro Elohim Yahweh. Y siendo griego, porque él no era Yahudí, pero amaba a Israel, era sadí, era justo, era un hombre sencillo, perdón. Y claramente dice la Torá que el Ruach HaKodesh de Yahweh estaba con él. Vivía en presencia de Yahweh. O sea que cuando una persona está llena del Ruach HaKodesh de Yahweh, ve lo que nadie puede ver. ¡Ay, qué bonito! O siente lo que nadie puede sentir. O sea, sabe percibir, sabe discernir de lo que viene de Yahweh y lo que no es de Yahweh. ¡Aleluya! Puede discernir. ¡Qué belleza! Pudo darse cuenta de que ese pequeño niño era la Yasha, era la salvación para Israel, era Yahshua. Él no tenía ni idea. Y para el mundo, Abacados, esto era algo, pues imagínense, extraordinario. Y la gente ni cuenta se dio lo que había entrado a ese Mizcán, Baruch Hashem.
Bendito su nombre. Nadie hizo señales sobrenaturales. Yahweh no envió señales, ni mandó terremotos, ni mandó vientos y soplos de vientos recios, ni nada de eso. No, todo lo hizo de manera sencilla y natural. Fue el discernimiento de Simeón que le permitió ver la Or, que le permitió ver esa luz en medio de quizás muchos niños en ese Mizcán, que estaban en ese templo, que los llevaban a ofrecerlos a lava. Simeón vio la salvación, vio la yacha. Tanto fue que pidió tomarlo en sus brazos para decirle a Laba, y vuelvo y repito ese verso 29 que me pareció hermoso: ahora, Abacados, tu promesa está cumplida, pues puedes dejar que tu siervo muera en Chalón. Estos dos ejemplos nos permiten entonces entender que la humanidad sin el Ruach HaKodesh de Yahweh fácilmente se desvía, fácilmente se pierde. En cambio, cuando una persona está conectada con el Ruach HaKodesh de Yahweh, es decir, tiene su Shekinah, su presencia, no se deja engañar tan fácilmente, porque sabe perfectamente diferenciar lo que viene o no viene de nuestro Abacados. Sabe reconocer la voz de Yeshua. Necesitamos estar conectados con nuestro Elohi Abba. Necesitamos estar conectados con su Torah y buscar más y más a Yeshua para poder nosotros tomar las decisiones correctas, para nosotros poder vivir en el camino que es, en el camino. Nosotros sabemos que el camino para llegar a la vida Olán es un camino estrecho, es un camino difícil, pero es el único camino seguro, el camino correcto, porque incluso sin el Ruach HaKodesh como nuestra guía, podríamos interpretar inclusive la misma Torah de una manera equivocada. Entender lo que Yahweh nos habla a veces no es fácil. Cuando una persona no tiene el Ruach HaKodesh de Yahweh, no la entiende. Y uno la ve con la gente del mundo, con inclusive la gente que es muy religiosa, que es muy, podemos decir, por los que se guían por la religión universal, o muchos cristianos, o muchos, uno se da cuenta. Cuando uno les habla o les dice cosas de la Torá, de la Biblia, no saben. Y si la leen no la entienden para nada. ¿Por qué? Porque hace falta esa presencia, hace falta intimidad, hace falta alimentarnos. Recordemos que nosotros, si no nos alimentamos todos los días, pues nos vamos desgastando y nos vamos debilitando. Se debilita nuestro cuerpo. Si nosotros no tomamos agua, pues nos vamos a desnutrir y nos va a dar esa sequedad que produce, ¿cómo se llama? Ya se me fue completamente. A la falta de agua en nuestro cuerpo nos deshidrata, era la palabra, nos deshidrata. Así es, nosotros debemos darnos cuenta de todo esto. Y si eso le pasa mucho a la gente del mundo, se siente como que está como aparte, o sea, como que tienden a pensar que Yahweh está muy lejos, que está allá lejos y no oye, no ve, no entiende, cuando Él está tan cerca de manera rujaní hacia nosotros. Mucha gente del mundo le pasa. En conclusión, esta reflexión nos enseña que no son ni los cargos que tengamos en la congregación, ni la mucha letra que sepamos desde el principio a fin la Torá. Nada, ni la experiencia como servidores, ni los años de experiencia que tengamos nos garantiza que lo que hacemos todo está bien. Eso no nos garantiza que todo va bien. Lo que a nosotros nos garantiza y nos produce la capacidad de discernir cuando las cosas son o no son de Yahweh es la relación personal que tengamos con Él. ¿No es el diario vivir y permanecer conectados con el Ruach HaKodesh de Yahweh lo que nos hace falta a todos nosotros? Claro que sí, pensémoslo en un momento. Nosotros necesitamos al Ruach HaKodesh de Yahweh para poder tener esa capacidad de darnos cuenta de lo que está pasando en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro vecindario, en la ciudad, en el país, en el mundo. Porque ¿quién nos va a garantizar a nosotros su Shekinah si no es Yahweh a través de su Ruach HaKodesh? Entonces, discernir es diferenciar lo que no es de Yahweh a lo que es de Yahweh. Que Yahweh nos ayude para que nosotros como remanente de Yahweh podamos reconocer la voz del Adón cuando nos llama a través de algo, de alguien, de una exaltación, de una lectura,
de algo que se percibe, de algo que se vive, de algo que se ve, de algo que se mueve y también de lo que no se mueve y de lo que no se ve. Todo esto lo hace nuestro abacados. Lo hizo con Samuel para darle un mensaje y enviar a través de cada uno de nosotros. También nos da la capacidad de darnos la instrucción para nosotros también llevar ese mensaje, enviar ese mensaje. Necesitamos ser obedientes para recibir bendiciones. Así como Samuel recibió bendiciones para su pueblo, advertencias para Elí. Yahweh nos ayude para nosotros comprender que podamos ser mensajeros de las buenas nuevas de la Yasha, de la salvación, declarando sanidad, declarando salud para cada hijo de Yahweh. Estos hijos, estos siervos que están pasando situaciones difíciles, situaciones de cualquier índole, cirugías pendientes, recuperación plena para los que tienen recientes quebrantos de salud o recientes cirugías, operaciones, lo que le hayan hecho en su cuerpo, que Yahweh tome el control, que nuestro Yahshua sople sanidad, que nosotros podamos percibir la necesidad que hay en el pueblo, la necesidad que hay en la casa, con el hermano, con el vecino, con la ciudad, con el país, Adon Yahshua. Ayúdanos para nosotros ser esos portadores de las buenas nuevas. Que guarde y proteja a quienes están viviendo situaciones difíciles en su hogar, en su casa, con sus hijos, con sus nietos, con el esposo, la esposa, los hermanos, el papá, la mamá, en su mismo cuerpo, con situaciones de enfermedad. Aquellos que tienen pendientes esas cirugías de corazón, de riñones, de columna, Abba. Cirugías de su cuerpo, en cualquier lugar, en su mandíbula, en sus huesos, todo eso, Adón, tú sabes lo que está pasando con cada uno de tus hijos, de tu pueblo. Ayúdanos para que cuando nosotros podamos hablarte y buscarte, Adón Yahshua, podamos tener respuestas. Aquellas personas que tienen pendiente exámenes especiales, Adón, que tengamos respuestas a favor, porque son tus hijos, porque son tus siervos, son tus servidores, tus hijos, tu remanente. Adón Yahshua, nosotros sabemos que estamos en la recta final de los tiempos. Necesitamos tener salud, vitalidad, energía, fuerza. Mucha emuná, aumenta la emuná en cada uno de nosotros, en tu pueblo, para que podamos estar unidos y fortalecidos y seguir clamando por las necesidades. Mira lo que pasa en Europa, los países de Europa, los países de Asia, en los países de Norteamérica, Adón, por favor, en el Canadá, en Estados Unidos, por favor, ayúdanos. Te lo suplicamos, te lo pedimos, que tu Ruach HaKodesh sople sanidad, salud emocional, salud mental. Mira lo que pasa con estos gobernantes en estos países, en todo el mundo. Cuánto antisemitismo, cuánta palabra necia sale de estos hombres que están incendiando prácticamente con pensamientos diabólicos a la humanidad, a la gente, en los países y en las ciudades. Te rogamos y te suplicamos que seas tú tomando el control de todas estas situaciones, Padre bueno. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Mashiach. Perdona nuestro país, perdónanos, papá, por favor, ayúdanos a fortalecernos en ti. Ayúdanos, Padre bueno, te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre poderoso de Yahshua. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Te pedimos tu bendición, tu protección. Yo te pido por todos y cada uno de este remanente que está aquí, de este remanente que está aquí conectado, que escucha tu voz, que quiere oírte hablar, Adón. Danos el discernimiento que tanto necesitamos para seguir siendo esos instrumentos de tu Jabá y de tu amor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Sopla de tu rúa, por favor. Yo navegaré en el río del Ruach y allí adoraré al Melech Israel. Yo
Rey de Israel. Aleluya. Desciende como fuego, como en Shavuot. Ven y lléname de nuevo, Yahweh. Desciende como fuego, como en Shavuot. Ven y lléname de nuevo. El monte Sinaí se envolvió en humo, porque Yahweh descendió sobre él en fuego. Su humo subió como un humo de un horno, y toda la montaña se estremeció violentamente. Yahweh descendió sobre el monte Sinaí, a la cumbre de la montaña. Yo adoraré al Rey de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Yo adoraré al Rey de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Yahweh desciende como fuego, como en Shavuot. Ven y lléname de nuevo, Yahweh. Desciende como fuego, como en Shavuot. Ven y lléname de nuevo. La festividad de Shavuot completamente llegó, y todos los creyentes se reunieron en un lugar. De repente vino un estruendo del cielo, como el rugido de un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Yahweh, llena mi vida. Llénanos, Yahweh, con tu Ruach HaKodesh. Llénanos de tu unción, de tu Shekinah, de tu presencia. Mi ser, Yahweh, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.
Al ver este video que se está mostrando aquí mientras se hace la reflexión, veo yo la inmensidad y la hermosura de nuestro abacado Yahweh, cómo se ve la línea que Él ha ordenado por el poder de su palabra, que el mar que está en azul no se una con las aguas de los ríos que están a este lado de color más blanquito. Qué impresionante es ver esta grandeza y esta majestuosidad, como por la orden de su palabra declarada, la orden que Yahweh le dio al comienzo de la creación, que no se van a unir estas dos aguas. Y así es. Aquí lo vemos. Aquí vemos bien demarcada el límite cuando Yahweh le da la orden a que los mares tienen límites y hasta ahí pasa y las aguas le obedecen a Yahweh. Qué ejemplo tan hermoso de que el poder de la palabra es impresionante. Yahweh es lo más hermoso. Es el poder de Yahweh, de nuestro Abacados, el creador del universo. Un abrazo para todos, que Yahweh les bendiga, que Yahweh nos continúe dando mucho más de su Shekinah, de su presencia, para aprender a discernir. Que Yahweh les guarde y que Yahweh nos guarde a todos. Un abrazo inmenso para todos. Bendiciones, que Yahweh me bendiga y que Yahweh los bendiga a ustedes y a todas sus familias, con la Shekinah, con su presencia y con esos vallados de protección alrededor de sus vidas y de nuestras vidas. Aleluya. Baruch Hashem, Yahweh nos guarde y nos proteja y seguimos confiando en nuestro abacado Yahweh y seguimos esperando, confiando y descansando en él. Aleluya, Baruch Hashem.